Hola, hola, soy Mariana Costa. Muchas gracias a todos por estar ahí. Los invito a suscribirse al canal si les gusta el contenido, si les resulta de utilidad, a dar me gusta y comentar, así compartimos. En esta ocasión voy a compartirles una breve clase que armé en función de varios diálogos que tuve con estudiantes en el momento en que comenzó el año pasado la pandemia y la cuarentena obligatoria. Este es un dibujo que hice a fin del 2020 con dos personajes que salen remando del 2020 para acercarse al 2021. Creo que es importante el detalle de que no están remando de manera tradicional, porque habría que remar al revés. Sin embargo, en este caso, en la composición visual, el bote cumple la función de flecha y además me parece que es interesante poder remar como sea y como se pueda para avanzar. Entonces vamos a compartir algunos conceptos vinculados con la época en que vivimos. Existieron pandemias en siglos anteriores, aproximadamente cada 100 años. Esta es una foto tomada en la calle, interesante por lo que plantea. Y también en este momento puntual tenemos lo que se llama la infodemia. La infodemia es una descripción de lo que estamos viviendo en cuanto a exceso de información. El exceso de elementos dudosos, muchas veces falsos, y también un fenómeno que se llama doom scrolling, que quiere decir consumo constante de actualizaciones en nuestros celulares, que se vinculan un poco más con una especie de adicción a tener la última noticia permanentemente. Eso nos afecta sensiblemente. Y también es importante decir que estamos en la era de la revolución digital. Y esto lo voy a marcar con amarillito porque esto nos atraviesa sustancialmente en esta época, además de la pandemia. Una frase interesante de McLuhan se refiere a que la mayoría de las personas viven en una época anterior. Si ustedes se fijan, hay cosas en este siglo que son propias del siglo XX, del XIX, del XVIII o mucho más atrás aún. Eso es natural, porque los siglos no son cajas duras, rígidas, que se organizan, sino que es experiencia de vida, historia, etc. Así que no son parejos en cuanto a avances ni a pensamiento. Entonces es interesante ver cómo a veces convivimos con pensamientos de siglos anteriores, o nosotros mismos los tenemos. Así que eso es una manera de ver la evolución, entre comillas, interesante. Veamos un cuadro comparativo. En el siglo XX teníamos lo que llamábamos un mundo real y ahora tenemos en el siglo XXI lo que llamamos un ultramundo. Yo uso esta palabra porque esta palabra la está usando un filósofo interesante actual que se llama Alessandro Barico en un libro que se llama El juego, que es del 2019. El ultramundo es todo lo que vivimos en Internet, todo lo que ustedes están viendo en este momento, etcétera, todo lo que es resultado de la digitalización, ¿no? Entonces, estamos pasando de un mundo que no tenía esta parte digital y que era real a un mundo que fue denominado y sigue siendo llamado virtual, que es este que estamos viviendo desde la era de Internet. Yo diría que esta palabra virtual habría que reconsiderarla un poco porque yo a esta altura pienso que más que virtual es muy real. O sea, ese mundo que llamamos virtualidad es la realidad. Entonces, esas cuestiones no son sutilezas, sino que realmente cada vez es más real el mundo virtual. Este mundo anterior, previo a la digitalización, era tangible, era un mundo con mucho papel, con objetos materiales. Y el mundo de la digitalización es un mundo de objetos absolutamente extraños para el mundo anterior. Es un mundo de objetos pantallas, de black mirrors, de desmaterialización de los elementos, desde pequeños trámites que se hacían en papel hasta grandes construcciones que se están haciendo solamente digitalmente, ¿no? Entonces, acá estamos viendo un paso, una transición que no es fácil y que me parece que es interesante, inclusive para los que nacieron en la era digital, revisar que no hace tanto tiempo el mundo tenía aspectos más tangibles y ahora los está perdiendo. Sobre cada uno de estos temas se podría profundizar muchísimo y yo les voy a dejar, como siempre, una larga lista de bibliografía por si a ustedes les interesa seguir estudiando.
¿Qué pasaba en el mundo anterior, entre comillas, solamente real? Los vínculos humanos eran sólidos, eran claros, eran precisos, había normas mucho más convencionales, había una idea de comunidad por ahí un poco más precisa y restringida, y el mundo era más homogéneo, más parejo, más claro. Actualmente los vínculos humanos son fluidos, ustedes posiblemente lo sepan, hay una nueva visión de lo que es la diversidad, hay una mayor individualidad y hay una heterogeneidad total de vínculos, de situaciones, etc. Eso es otro elemento propio de este siglo, ¿no? Fíjense, este pequeño cuadrito ya plantea varias cuestiones que nos atraviesan todos los días. Sigamos, en el mundo del siglo XX nosotros teníamos una estructura arbórea jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura era con un fuerte eje central, se entendía muy bien dónde estaba el poder, quién dominaba, de qué manera. Y ahora vivimos en un ultramundo con una estructura rizomática, de redes, no solamente de redes de Internet, sino de redes de conexiones, de redes de relaciones, de redes de significaciones. Hemos pasado de lo que era la pequeña aldea a lo que McLuhan llamaba la aldea global, que lo llamó, a este tema lo llamó en los años 60. Fíjense cómo vislumbraba la existencia de Internet sin saber lo que iba a suceder, ¿no es cierto? Entonces, cambia la estructura de pensamiento. Este concepto de estructura arbórea, jerárquica y rizomática lo podemos ver en Deleuze y Guattari, si quieren seguir profundizando. Entonces vamos de una estructura sólida a un pensamiento más líquido, como plantea Bauman. Y vamos, y esto es muy importante para los que diseñan e ilustran, de una situación en la que la profesión y los saberes valorizaban la experiencia y eran más reconocidos, a una situación en la que hay un ocaso de las mediaciones. Empiezan a existir posibilidades de que vos mismo hagas muchas cosas. Antes no existía la posibilidad de que yo te deje esta clase y vos solo te pongas a estudiar. Tenías que asistir a un lugar, era diferente la situación. Yo ahora puedo aprender a coser con videos del YouTube. Ya no necesito un profe que me enseñe eso. Entonces, tampoco está tan rígida la situación de las profesiones. Fíjense cómo se van solapando una profesión con otra, se pierden los límites. Hay que cambiar de trabajo varias veces en la vida. Eso antes no sucedía. También tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Y esa fuerte problemática que siempre está por detrás de los planteos tecnológicos, vinculada con qué va a pasar con los humanos en relación con la tecnología, ¿no? Vamos a perder nuestros trabajos, cómo va a ser la vida que vamos a generar a partir de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico. Todas estas cuestiones están operando para que nosotros pensemos qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Están pasando muchas cosas a la vez. Hemos pasado de un mundo donde existía, entre comillas, la objetividad, o la gente creía que había una verdad, a un mundo donde la subjetividad es imperante, donde la opinión y la posverdad, como dijimos antes, son mucho más fuertes que la neutralidad y que la verdad. Digamos, este es un mundo de hechos construidos, de hechos que están siendo elaborados para ser creíbles y muchas veces se alejan de la verdad, de la veracidad. Inclusive pueden no haber existido y están siendo elaborados para ser creíbles. Cada vez más tecnológicamente podemos hacer un video de una persona haciendo determinada cosa que no la hizo realmente. Entonces vamos a asistir a, digamos, un exceso de información, pero también a una falta de creencia, a una falta de confianza generalizada. Y eso también sucede. Muy bien. En ese sentido, es interesante esta frase que nos habla, de Eduardo Infante, que nos habla del problema de las emociones y de las ideas. Fíjense lo que dice Eduardo Infante. Creo que el mayor impedimento que tenemos hoy en día para encontrar la verdad es la entronización de las emociones. No debemos permitir que las emociones ocupen el lugar que corresponde a las ideas. Esto me parece muy interesante, lo estoy marcando un poco con amarillito acá. ¿Qué sucede? Perfecto, todos podemos opinar,
pero hay gente que sabe más de algunas cosas y gente que sabe más de otras. Sin embargo, en este mundo tan globalizado y digitalizado, imperan las emociones por encima de las ideas. Y eso muchas veces tiñe las relaciones y tiñe las situaciones hasta tal punto que realmente se entra en una espiral de desconocimiento y en una espiral de violencia también. Entonces dice, observo extenderse en redes sociales un emotivismo que convierte la intensidad del sentimiento en criterio moral. Algo es bueno porque me conmueve y malo porque me ofende. Sustituir el esforzado juicio moral por la mera exclamación nos devuelve a la barbarie y al narcisismo infantil. Básicamente la idea es, pensemos que estamos en una situación compleja por todo lo que venimos contando y que priorizar las emociones en redes sociales y participar en férreos debates que no nos llevan a ningún lado genera todo un conjunto de significaciones que entorpecen muchas veces la comunicación y las relaciones. Entonces a eso me refiero cuando les digo, estamos en todo este contexto y encima estamos priorizando las emociones de manera impensada. Muy bien, entonces tenemos este paso del mundo al ultramundo. ¿Eso qué quiere decir? Que de a poco se van fundiendo el mundo físico, el mundo material, con el mundo digital, se van fundiendo. Las cosas se desvanecen y se traspasan al mundo digital. Ese traspaso no es sencillo y tiene que ver con lo que estamos viviendo distintas generaciones de distintos modos. Para algunos es más natural que otros, pero de alguna forma nos atraviesa. No importa la edad que tengamos, nos está atravesando todo lo que sucede. Entonces, yo hice algunos dibujos, ustedes ya saben, tienen un video acá sobre la casita roja. Los hice a estos dibujos en los primeros 40 días de la cuarentena y creo que algunos de ellos pueden venir acá para cerrar esta pequeña charla. Primero, tomar conciencia de lo que está pasando, entender que hay muchas cosas que se nos escapan, entonces ponerse a estudiar, ponerse a leer distintas visiones, tratar de confrontar visiones y tener una idea propia de lo que sucede, además de chequear las noticias antes de reproducirlas, ¿no? Tener cuidado con el miedo, está bien que el miedo nos ayuda a cuidarnos, pero el miedo también nos inmoviliza, entonces tener cuidado con el miedo general, ver qué estamos haciendo con nuestros hábitos, porque ha sido muy fuerte el cambio de asistir a los lugares a no poder. Todos los cambios que ya conocemos que han sido fuertísimos han afectado nuestros hábitos y estaría bueno, habiendo pasado un periodo interesante del inicio de esta pandemia, que pensáramos en cómo están nuestros hábitos. Tener paciencia con nosotros y con los demás, tratar de convivir lo mejor posible. Evadirnos positivamente. Hay mucho para estudiar, para leer, para pensar, muchas series para ver, muchos dibujos para hacer. Hay mucho para hacer como evasión, entre comillas. No estar todo el tiempo pendiente de las novedades. No perder los sueños. Siempre hay que tener una zanahoria por delante. Siempre hay que pensar, bueno, ahora voy a hacerte el proyecto. Siempre hay algún proyecto posible. Y priorizar la percepción. Ojo, porque estamos percibiendo de maneras extrañas debido a todo lo que está sucediendo. Entonces, estemos atentos. Revisar qué hacemos con nuestro tiempo, cómo vamos a invertir nuestro tiempo, que es tan precioso. Ver hacia adentro, esto nos ha planteado en algún punto la pandemia, ver hacia adentro y ver hacia afuera nuevamente. Valorar el hoy, que eso lo sabíamos de antes, pero que ahora realmente se vuelve poderoso. Tener serenidad, una de las cuestiones más importantes para enfrentar el tiempo que venga es la serenidad. Y es muy difícil de lograr. La serenidad nos permite poder bajar las emociones y pensar en qué ideas podemos llevar adelante, ¿no? Mantener la estabilidad en semejante mundo de infodemia, de incertidumbre, ¿no? En tanta falta de certeza y en muchos casos con mucho dolor. Y bueno, mantener la libertad, las libertades pequeñas que podamos tener, tenemos que defenderlas y mantenerlas y fomentar el encuentro. Yo siempre creo que lo ideal es seguir estudiando, seguir
viendo otras personas, aunque sea a través de las pantallas, es fundamental no dejar de estudiar, porque si cerramos esa puerta, es mucho más difícil que pensemos nuevas ideas para salir adelante y menos para el futuro, ¿no? Bueno, atarse a los afectos, a la gente que realmente uno sabe que está. Y bueno, cuidar el medio ambiente, cuidar lo que tenemos. Este dibujo yo lo hice cuando se observaba que era mucho más hermosa la noche sin tanta polución, porque la gente en el mundo se había quedado en su casa. Tener cuidado también con las pequeñas cosas, con la naturaleza. La naturaleza nos ofrece desde pequeñas hojas hasta maravillas. Y la verdad es que tenemos que revisar cómo estamos cuidando el medio ambiente. La naturaleza, había una noticia falsa de animales que estaban invadiendo las ciudades. Bueno, por eso hice ese dibujo. La verdad es que nosotros hemos destruido el hábitat de los animales. Entonces, volvamos a la naturaleza porque es la fuente de la salud. La naturaleza es la fuente de salud. Y observar mucho qué es lo que sucede, cómo está sucediendo. Este es un momento muy duro, muy difícil, pero también sumamente interesante. Reflexionar, que es lo que siempre les digo, en esta selva hermosa de cosas que vivimos, y tan compleja también, y muy difícil, y muy dolorosa. Reflexionar. Y bueno, vivimos en un mundo plagado de paradojas. Sí se puede, pero no se puede. Que la curva sube, pero después se quiebra. ¿Cómo puede ser una curva que sea curva y a la vez se quiebre? O sea, ¿qué está pasando? Vivimos plagados de paradojas y de oxímoron. Estamos separados, pero juntos. Bueno, sobre oxímoron tienen otro video en el mismo canal. Si quieren ver esa figura retórica con otros dibujos específicos y si quieren participar y agregar otros oxímoron que ustedes observan, porque cada vez en los discursos que escuchamos y en los enunciados que consumimos hay mucho oxímoron. Entonces, tengan en cuenta eso, tienen ese otro video ahí si quieren estudiar sobre el tema. Y finalmente tenemos todo el pasado por delante, decía Borges. Todo esto que nos está pasando y todo lo que nos ha pasado, tenemos que pensarlo, tenemos que reflexionar, porque si no logramos reflexionar, ¿cómo salimos adelante? ¿Cómo mejoramos lo que viene? Así que en ese sentido es muy importante el pasado. Y finalmente les voy a dejar acá, como siempre hago en mis pequeñas clases, colas de gato. Las colas de gato son referencias a distintas fuentes. Siempre es importante reconocer a los maestros, a los que te enseñan, a los que te dejan algo, a los que son importantes en tu vida, porque no somos solos no podemos. Nosotros tenemos a los demás, a los otros, siempre. Así que acá les dejo una lista larga de bibliografía sobre estos temas, si les interesan. Va a ir a parar en los comentarios del video. Les agradezco a todos los maestros y también, por supuesto, muchas gracias a ustedes por haber escuchado esta pequeña clase y que sigan adelante muy bien. Un gran abrazo para todos y nos estamos viendo.